te invitamos a que te suscribas con nosotros, dale like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trabajando para Dios y transmitirte su mensaje. Y que Dios te bendiga. Cuando los adversarios se multiplican, la angustia del alma y la esperanza en Dios. Versículo base. Señor, ¿cuántos son mis adversarios, cuántos los que se alzan contra mí? Salmo 3:1. Cuando David pronuncia estas palabras, no está en su trono ni rodeado de alabanzas. Está huyendo. Su propio hijo, Absalón, se ha levantado contra él, y la nación que alguna vez lo aclamó ahora lo persigue. El salmo nace de la traición más dolorosa, la traición que viene desde dentro, desde su propia familia. ¿Cuántas personas hoy viven algo parecido? No necesariamente en forma de persecución armada, pero sí en forma de juicios, calumnias, incomprensión o traiciones familiares. Padres rechazados por sus hijos, matrimonios destruidos por la infidelidad, empleados atacados por la envidia en sus lugares de trabajo, alumnos señalados por sus maestros, ciudadanos traicionados por quienes gobiernan. La realidad del Salmo 3 no es un drama del pasado, es una experiencia humana de todos los tiempos. Cuando el corazón se llena de adversarios, cuando las voces se levantan contra ti, incluso en tu propia conciencia, el primer paso no es huir ni vengarte, es clamar al Señor. David, el rey guerrero, no toma primero la espada, toma la oración. El alma humana, cuando se ve cercada por el dolor, tiene dos caminos, endurecerse o entregarse. Quien se endurece pierde su paz, quien se entrega, la recupera. Entregarse a Dios no es una señal de debilidad, sino de sabiduría. Aquí aparece la primera palabra importante para nuestro aprendizaje, discernir. Discernir significa distinguir con claridad entre dos cosas, saber qué decisión tomar cuando el alma está confundida. Discernir es el arte espiritual de saber dónde está Dios cuando todo se desmorona. David discernió que no debía luchar por la fuerza, sino por la fe. Y eso hizo. Imagina a un padre de familia que ha perdido su empleo. Tiene hijos que alimentar, cuentas que pagar, y se siente acorralado. Los vecinos le dicen que se aproveche del sistema, que haga fraude. Otros le dicen que abandone a su familia, que busque una vida más fácil. Pero él discierne que esas voces no vienen de Dios. Él, como David, se vuelve al Señor, y le dice con todo su ser, Señor, ¿cuántos son mis adversarios? Esa oración no es un grito de desesperación, sino de esperanza. Porque quien reconoce que tiene adversarios, también está reconociendo que necesita un Salvador. Este versículo también aplica a la lucha interior. Hay momentos donde los peores adversarios no están fuera, sino dentro de nosotros. Miedos, complejos, pecados pasados, heridas que no sanan. Y esas voces internas nos dicen, no puedes, no vales, no lograrás salir de esto. A veces las voces más destructivas no son las de los enemigos visibles, sino las que resuenan en nuestra conciencia. Pero incluso esas voces pueden ser silenciadas por una mayor, la voz de Dios. En este momento quiero hablarle al joven que está luchando con pensamientos de fracaso. A la madre soltera que siente que el mundo la ha abandonado. Al abuelo que ha sido dejado de lado por su familia. Al profesional que ve cómo sus esfuerzos no son reconocidos. Al gobernante que carga con el peso de decisiones difíciles. Todos, absolutamente todos, hemos sido rodeados por adversarios. Pero también todos tenemos acceso a un escudo que no falla, Dios. La confianza de David no está en sus soldados ni en su estrategia. Está en su oración. Eso nos lleva a una reflexión muy concreta, ¿en qué estás confiando tú cuando todo se pone difícil? Muchos corren al dinero, al poder, a la manipulación o a la venganza. Pero esos caminos terminan por consumir el alma. Solo Dios puede ser un escudo que cubre sin aplastar, que protege sin limitar. En la vida moderna, ser creyente no es fácil. Un maestro honesto puede ser criticado por exigir justicia. Un vecino solidario puede ser ridiculizado por no seguir el egoísmo colectivo. Un profesional ético puede ser perseguido por no entrar en la corrupción.
La fidelidad a Dios no siempre trae aplausos, muchas veces trae adversarios. Pero no estamos solos. No somos los primeros. Y, sobre todo, no seremos derrotados si nuestra confianza está en el Señor. Ahora bien, esto no significa que no sentiremos miedo o dolor. David mismo lo expresa. Pero hay una diferencia entre sentir miedo y ser dominado por él. El miedo es humano. Lo importante es no dejar que el miedo se convierta en nuestro rey. Porque tenemos un rey más grande, un Salvador que venció incluso la muerte. En medio de nuestras luchas, debemos aprender a mirar al cielo y decir, Señor, ¿cuántos son mis adversarios? Pero más grande eres tú. Quiero invitarte a recordar un momento en tu vida donde sentiste que todo estaba en contra. Tal vez fue una enfermedad, una injusticia, una traición. ¿Qué hiciste? ¿A quién acudiste? ¿Qué voz escuchaste? Esta es la diferencia entre los que se hunden y los que sobreviven, la voz que eligen escuchar. Hoy puedes decidir no escuchar a tus adversarios, sino a tu Dios. Puedes discernir. Puedes decir, como David, estoy rodeado, pero no derrotado. Porque mi escudo es el Señor. Te doy un consejo muy concreto, toma un papel y escribe los nombres de tus adversarios. No personas necesariamente, sino situaciones, estrés, soledad, ansiedad, injusticia. Escríbelos. Luego toma otro papel y escribe, mi escudo es el Señor. Y colócalo sobre el primero. Hazlo con fe. No es magia. Es un acto de confianza. Como David, que en medio de la fuga, no olvidó que su verdadera fuerza estaba en el cielo, no en el trono. Finalmente, quiero invitarte a hacer una oración conmigo. No importa si estás en casa, en tu trabajo, en un hospital, en prisión, en la calle. Esta oración es para todos los que se sienten rodeados, señalados, perseguidos, rechazados. Esta oración es para ti. Oración. Señor, tú conoces mi corazón. Tú sabes cuántos son los adversarios que me rodean. Algunos están afuera, otros dentro de mí. Voces que me dicen que no hay esperanza, que estoy solo, que no tengo salida. Pero hoy, como David, levanto mi voz y clamo a ti. No me escondo. No huyo. Me acerco a ti con fe. Eres mi escudo, mi esperanza, mi fortaleza. Aunque se levanten 1000 contra mí, tú estás conmigo. Enséñame a discernir tu voz en medio del ruido del mundo. Dame sabiduría para saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar. Que mi confianza no esté en mis fuerzas, sino en tu poder. Que esta prueba sea para tu gloria y mi crecimiento. Amén. Querido hermano, querida hermana, este es solo el inicio del Salmo 3, pero ya hemos recibido una lección profunda, no niegues tus adversarios, pero tampoco les entregues el control de tu vida. El Señor está contigo. No estás solo. Y si Dios está contigo, nada podrá destruirte. En el próximo tema, profundizaremos en esas voces que intentan robarnos la fe. Porque no todo lo que se dice debe ser creído. Y la salvación, como veremos, no depende de lo que los hombres digan, sino de lo que Dios hace. Voces que debilitan la fe. El veneno del juicio y la respuesta de Dios. Muchos dicen de mí, ya no tiene salvación en Dios, Salmo 3:2. Estas palabras resuenan como una bofetada directa al alma de quien está herido. Es el golpe más doloroso que puede recibir una persona de fe, que otros aseguren que Dios ya no está con ella, que su situación es irremediable, que ha sido abandonada por el cielo. David no solo era perseguido físicamente, también era juzgado espiritualmente. Muchos dicen de mí, ¿quiénes eran esos muchos? Eran los que lo habían visto triunfar, reinar, ganar batallas. Eran los mismos que ahora lo daban por derrotado. Así son muchas veces los juicios humanos, rápidos para aplaudir al vencedor, despiadados para hundir al caído. Hoy vivimos en una sociedad donde las voces abundan.
Opiniones, rumores, chismes, críticas, condenas. Todo el mundo dice algo. Y muchas veces lo que se dice no edifica, sino que destruye. Se dice que un padre que fracasa laboralmente no podrá criar bien a sus hijos. Se dice que una madre soltera ha fracasado en su vida. Se dice que quien sufre una enfermedad incurable ha sido abandonado por Dios. Se dice que quien comete un error no merece segundas oportunidades. Y tantas otras cosas. Pero, ¿quién ha dado autoridad a esas voces? ¿Quién les dio la potestad de definir la salvación de otro ser humano? El versículo es claro: muchos dicen de mí, no es lo que Dios dice. Es lo que la gente dice. Y aquí debemos detenernos para aprender a discernir, es decir, a saber distinguir entre la voz de Dios y la voz del mundo. Discernir implica no dejarse arrastrar por la corriente de las opiniones. Implica buscar la verdad más allá del ruido. La verdad de Dios no siempre coincide con lo que la mayoría piensa. De hecho, muchas veces es todo lo contrario. Piensa en el joven estudiante que se equivoca una vez y ya es etiquetado por sus compañeros como un fracasado. O el trabajador que comete un error y su jefe dice, tú ya no sirves. O el sacerdote, médico o maestro que, tras un fallo humano, recibe el juicio colectivo, ya no tiene autoridad. ¿Y qué decir del drogadicto, del preso, del divorciado, del exconvicto? ¿Cuántas veces la sociedad les ha cerrado las puertas diciendo, ya no tiene salvación? Pero el juicio humano no es el juicio de Dios. Nosotros miramos las apariencias. Dios ve el corazón. Nosotros condenamos por un acto. Dios mira todo el proceso. Nosotros etiquetamos por conveniencia. Dios espera por amor. Esta es la gran diferencia entre los que escuchan al mundo y los que escuchan a Dios. Ahora quiero hablarle al corazón de aquellos que han sido marcados por el juicio. A ti, que te dijeron que ya no vales. A ti, que te hicieron creer que Dios ya no está contigo. A ti, que sientes que no mereces ser perdonado. A ti, que cometiste errores en el pasado y no sabes cómo volver a comenzar. La voz que hoy debes escuchar no es la de tus enemigos, ni la de tus críticos, ni siquiera la de tu culpa, es la voz de Dios. Y Dios te dice, no he terminado contigo. Mi misericordia es más grande que tu pecado. Mi gracia es más fuerte que tu caída. Yo no te he abandonado. Quiero que entiendas algo muy importante. El juicio de los hombres se basa en lo que pueden ver. El juicio de Dios se basa en lo que Él conoce. Los hombres ven el acto. Dios ve el alma. Los hombres ven el error. Dios ve el arrepentimiento. Los hombres ven el presente. Dios ve el futuro. Por eso, nunca permitas que la voz de los muchos apague la promesa del único. Piensa en Pedro, el apóstol. Negó a Jesús 3 veces, ¿qué habrían dicho los muchos? Ya no tiene salvación. Lo negó. Lo traicionó. No merece ser líder. Pero Jesús, que conoce el corazón, no lo desechó. Lo restauró. Le preguntó 3 veces si lo amaba, y lo confirmó como pastor de su rebaño. Si Dios fue capaz de restaurar a Pedro, también puede restaurarte a ti. O recuerda a la mujer sorprendida en adulterio. La ley decía que debía morir apedreada. Los muchos la condenaron. Pero Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie pudo hacerlo. Porque todos, en el fondo, somos pecadores necesitados de perdón. No de juicio. Hoy quiero invitarte a hacer un ejercicio de verdad. Pregúntate, ¿qué voces estás escuchando? ¿Quién te está diciendo que no hay salvación para ti? ¿Es un familiar, un enemigo, tu propia conciencia, una experiencia traumática del pasado? Ahora mira esas voces y diles con firmeza, no son ustedes quienes me definen. Mi salvación no está en sus manos. Mi vida le pertenece a Dios. Es vital que aprendamos a desarrollar una conciencia espiritual madura.
Esto significa no dejarnos manipular por los juicios, ni por las redes sociales, ni por la presión de grupo. Una conciencia madura sabe que la opinión de los demás no siempre coincide con la voluntad de Dios. Un gobernante honesto será juzgado por corruptos. Un padre firme será criticado por hijos rebeldes. Un maestro justo será señalado por quienes no quieren aprender. Pero su recompensa no viene del aplauso humano, sino del reconocimiento divino. Ahora bien, también debemos hacer un examen de conciencia. Porque no solo hemos sido juzgados, muchas veces también hemos juzgado. Hemos dicho de otros, este no cambia, este está perdido, Dios ya no está con él. Y con eso hemos sido instrumentos de oscuridad en lugar de luz. Es momento de arrepentirnos. De cambiar. De dejar de ser jueces y empezar a ser hermanos. Porque nadie puede ser canal de salvación si antes ha sido instrumento de condena. A ti que eres padre, madre, hijo, obrero, maestra, gobernante, empresario o campesino, que tus palabras no sean como las de los muchos que destruyen, sino como las del Padre que restaura. Antes de decir que alguien ya no tiene salvación, pregúntate si estás viendo con los ojos de Dios o con tus prejuicios. Porque una palabra dicha sin misericordia puede ser una piedra lanzada al alma de alguien. Y nosotros no estamos aquí para apedrear, sino para levantar. Ahora quiero invitarte a hacer una oración profunda. Una oración para pedir discernimiento, sanación interior y liberación del juicio ajeno. Oración. Señor mío, tú sabes lo que han dicho de mí. Has escuchado cada palabra, cada crítica, cada condena. Algunos dijeron que yo ya no tenía salvación. Otros me hicieron sentir que estaba perdido, que no había esperanza para mí. Pero tú no me abandonaste. Tú permaneciste. Tú me miraste con compasión, cuando los demás solo me veían con desprecio. Hoy me acojo a tu mirada. Hoy renuncio a las voces de los muchos, y me aferro a tu voz, que me dice, tú eres mío. Señor, dame discernimiento para distinguir lo que viene de ti y lo que no. Líbrame del veneno del juicio ajeno. Y líbrame también de juzgar a mis hermanos. Que mi boca edifique y no destruya. Que mi corazón perdone y no condene. Que mi vida sea un testimonio de que tu salvación no tiene límites. Amén. Hermano, hermana, no temas lo que digan los muchos. Ellos no tienen la última palabra. Solo Dios la tiene. Y la palabra de Dios no es condenación, sino redención. No es culpa, sino gracia. No es fin, sino nuevo comienzo. En el próximo tema, vamos a descubrir cómo, en medio del juicio y la persecución, Dios se levanta como escudo y gloria del alma herida. No te lo pierdas. Porque lo mejor está por venir. Y mientras el mundo dice, ya no tiene salvación, Dios responde, mi misericordia es eterna. Tema 3. Dios es mi escudo. ¿Cómo resistir en medio de los ataques? Mas tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Salmo 3:3. Cuando alguien es atacado, ya sea con palabras, con traición, con abandono o con injusticia, lo natural es agacharse, defenderse, cubrirse, esconderse o incluso rendirse. David estaba en esa situación. Perseguido, traicionado por su propio hijo Absalón, rechazado por muchos que antes lo habían alabado, rodeado de enemigos que afirmaban que Dios lo había abandonado. Pero aquí, en medio de ese caos, David hace una declaración extraordinaria, tú, Señor, eres mi escudo. No dice, tú me diste un escudo, sino, tú eres mi escudo. Hay una gran diferencia entre recibir algo de Dios y tener a Dios mismo como escudo. Es más profundo. Es más personal. Es más real. David no se protege con espadas, ni con murallas, ni con soldados. Se protege con la presencia viva del Señor. Y aquí surge una enseñanza crucial para la vida espiritual. Cuando todo nos ataque, no debemos refugiarnos solo en estrategias humanas, sino en la persona misma de Dios. ¿Qué significa que Dios sea nuestro escudo?
significa que Él se pone delante, que Él recibe primero los golpes, que Él cubre nuestras partes más vulnerables, que Él detiene lo que nos destruiría. Piensa en un padre de familia que ha sido acusado injustamente en su trabajo. Le hacen una auditoría falsa. Recibe amenazas. Sus hijos lo ven angustiado. Su esposa llora. ¿Dónde buscar protección? ¿En abogados? ¿En influencias? ¿En huir? No. Primero, en Dios. Porque Dios es el escudo que protege no solo su reputación, sino su alma. O piensa en una mujer que vive en un entorno violento, rodeada de vecinos conflictivos, criticada por familiares, con problemas económicos. Todo la empuja al colapso. ¿Dónde puede cubrirse? En Dios. Él es el escudo que amortigua los ataques invisibles del alma, la desesperanza, el miedo, la culpa, la soledad. O piensa en un joven que ha sido humillado en la escuela, acosado en redes sociales, etiquetado por su pasado. Siente que todos lo miran con desprecio. Pero si en su interior tiene fe, puede decir con fuerza, Señor, tú eres mi escudo. No importa lo que digan los demás. Tú me cubres. Y es que el alma necesita sentirse protegida. No basta con tener paredes, armas o dinero. El alma necesita saber que alguien mayor se pone por delante y dice, nadie te tocará sin que antes pase por mí. Eso hace Dios. Eso es ser escudo. Pero David no se detiene ahí. Él dice también, tú eres mi gloria. Esto es revelador. Porque la gloria de David no estaba en su trono, ni en sus conquistas militares, ni en la gente que lo seguía. Su gloria era el Señor. Es decir, su valor, su identidad, su prestigio, su honor, todo lo ponía en Dios. Y esto es algo que hoy nos cuesta muchísimo. Hoy nos han enseñado a buscar la gloria en la fama, en la imagen, en los likes, en los aplausos. Nos sentimos valiosos cuando alguien nos felicita, nos admira o nos reconoce. Pero, ¿y cuándo eso se va? ¿Y cuándo caemos? ¿Y cuándo nadie nos aplaude? ¿Seguimos valiendo? David nos enseña que sí. Porque su gloria no estaba en su imagen pública. Estaba en Dios. Y si Dios es tu gloria, nada ni nadie puede robártela. Aquel que se gloria en el Señor nunca será avergonzado. Porque incluso si pierde todo, incluso si cae en desgracia, Dios lo levanta. Y eso nos lleva a la tercera afirmación de David, tú eres el que levanta mi cabeza. Esta es una frase profundamente humana. ¿Qué hace alguien humillado, derrotado, triste? Baja la cabeza. Es el gesto natural de quien ya no puede más. De quien está agobiado. De quien ha perdido el ánimo. Pero David dice, tú levantas mi cabeza. No dice, yo me animo solo. No dice, me recompuse por mí mismo. No. Es Dios quien interviene. Es Dios quien pone su mano bajo el mentón del caído y le dice, mira arriba. No has terminado. No te has perdido. Yo sigo contigo. Y aquí hay una verdad que puede sanar muchas almas, Dios no solo es escudo que nos protege, también es la mano que nos levanta cuando hemos caído. A veces no necesitamos una respuesta. Solo necesitamos sentir que alguien nos sostiene. Y Dios hace eso. Se agacha hasta nuestra miseria y nos dice, hijo, hija, levanta la cabeza. Porque aún tienes dignidad. Porque aún eres mío. Piensa en el maestro que fue despedido injustamente y se siente fracasado. Piensa en el anciano que ha perdido a sus seres queridos y siente que ya no vale. Piensa en la madre que ha sido abandonada por sus hijos. Todos ellos caminan con la cabeza baja. Pero si recuerdan estas palabras, tú levantas mi cabeza, pueden volver a mirar la vida con esperanza. Y este es el gran poder de la fe transforma el lenguaje del sufrimiento. Mientras otros ven derrota, el creyente ve oportunidad. Mientras otros se rinden, el creyente se levanta.
mientras otros dicen, ya no hay salvación, el creyente dice, el Señor es mi escudo, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Y no es un pensamiento ilusorio. No es un consuelo barato. Es una convicción que brota de la experiencia. David lo vivió. No lo dice como teoría. Lo dice como testimonio. Y nosotros también, si somos sinceros, podremos descubrir que en nuestros peores momentos, cuando no sabíamos cómo seguir, fue Dios quien nos cubrió, nos sostuvo y nos levantó. Hoy quiero que tú también lo declares. No importa si estás en medio del dolor, la traición, la enfermedad, el fracaso, la angustia o el miedo. Decláralo con fe, tú, Señor, eres mi escudo. Tú eres mi gloria. Tú eres el que levanta mi cabeza. Ahora, detente un momento. Piensa, ¿qué ha querido derribarte últimamente? ¿Una palabra? ¿Una pérdida? ¿Un pecado? ¿Una situación económica? ¿Una enfermedad? ¿Una calumnia? ¿Un divorcio? ¿Un hijo rebelde? ¿Una injusticia? ¿Una traición? Nómbralo. Y ahora imagina a Dios como tu escudo entre tú y esa amenaza. Imagina su presencia envolviéndote, cubriéndote, protegiéndote. Y siente que, con ternura, Él pone su mano bajo tu rostro y te dice, levanta la cabeza. Porque aún hay futuro para ti. En este momento también te invito a pensar, ¿en qué has buscado tu gloria? ¿En el reconocimiento? ¿En los títulos? ¿En el dinero? ¿En el poder? ¿En la apariencia? Si es así, estás expuesto. Porque todo eso puede caer. Pero si tu gloria está en Dios, entonces nada ni nadie podrá quitarte tu valor. Quiero invitarte a vivir con esa seguridad interior. No con soberbia, no con altanería, sino con dignidad. La dignidad de quien sabe que, aunque caiga 1000 veces, hay una mano que lo levanta. La dignidad de quien sabe que, aunque lo rechacen los hombres, ha sido aceptado por Dios. La dignidad de quien camina cubierto por un escudo invisible, pero real, la presencia constante del Señor. Por eso hoy te digo, no bajes la cabeza por vergüenza, ni por culpa, ni por miedo. Levántala con fe. No porque seas perfecto, sino porque tu Dios es fiel. No porque tengas todo resuelto, sino porque Él está contigo. No porque no haya enemigos, sino porque hay un escudo delante de ti que es más fuerte que todos ellos. Y ahora, con humildad y fe, hagamos juntos esta oración. Oremos. Señor, hoy me postro ante ti con todo lo que soy. Me siento frágil, atacado, juzgado, herido. Pero en medio de todo eso, me aferro a tu palabra. Tú eres mi escudo. Tú me cubres del enemigo. Tú detienes lo que yo no puedo detener. Tú estás delante cuando el mundo se me viene encima. Y no solo eso, Señor. Tú eres mi gloria. Cuando me siento sin valor, tú me recuerdas que soy tu hijo. Cuando me juzgan, tú me justificas. Cuando me rechazan, tú me abrazas. Y cuando mi cabeza cae por la tristeza, tú me levantas. Gracias por no abandonarme en mi ruina. Gracias por ser escudo, honor y sostén. Te pido que, cada día, me enseñes a confiar más en ti. A no buscar la gloria en cosas pasajeras, sino en tu amor eterno. Y cuando venga la prueba, la crítica, la caída, recuérdame esta verdad, tú eres el que levanta mi cabeza. Amén. Tema 4. El escudo invisible de Dios. Confianza que despierta esperanza. Versículo clave. Mas, tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Salmo 3:3. En la vida moderna, muchos de nosotros enfrentamos situaciones donde sentimos que todo está en nuestra contra. Puede ser una enfermedad repentina, un despido injusto, un hijo rebelde, un matrimonio en crisis, vecinos problemáticos, un ambiente laboral hostil o incluso una traición de alguien cercano.
Estas realidades, que afectan a padres de familia, maestros, gobernantes, jóvenes y adultos por igual, son como las lanzas invisibles de un enemigo que no vemos, pero que sentimos en cada preocupación, en cada lágrima y en cada noche sin dormir. David también pasó por esto. En el Salmo 3, David huye de su hijo Absalón. Un rey desterrado por la traición más dolorosa, la de su propio hijo. Pero en medio de esa angustia, no clama por venganza ni por venganza rápida. Él dice, mas tú, Señor, eres mi escudo. Aquí hay una clave espiritual profunda. David no confiaba en sus soldados ni en las murallas de Jerusalén. Confiaba en el Señor como escudo invisible, pero eficaz. ¿Qué significa que Dios sea nuestro escudo? La palabra, escudo, en hebreo tiene connotaciones de protección completa, como un refugio envolvente. En la antigüedad, el escudo cubría todo el cuerpo, no solo el pecho. En nuestra vida cotidiana, Dios también nos cubre completamente, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma. Un padre de familia que sale a trabajar cada mañana, expuesto a peligros, a injusticias, a presiones económicas, puede entender esto. Cuando ora antes de salir, cuando le pide a Dios que lo proteja, está levantando su escudo espiritual. Un joven que enfrenta presiones sociales, bullying o tentaciones constantes, encuentra en Dios un escudo que lo fortalece por dentro. Eres mi gloria. Este fragmento revela aún más. David, humillado públicamente, sin corona, sin palacio, sin ejército, declara, eres mi gloria. ¡Qué declaración tan profunda! En un mundo donde la gloria se mide por seguidores, títulos, poder y apariencia, David reconoce que su verdadera honra no viene de afuera, sino de la presencia de Dios en su vida. Esto interpela a todos, desde el obrero hasta el gobernante. Muchos buscan validación en logros humanos, pero terminan vacíos. Sin embargo, cuando entendemos que Dios es nuestra gloria, ya no dependemos del reconocimiento de otros para sentirnos valiosos. El que levanta mi cabeza. La imagen de una cabeza inclinada simboliza humillación, derrota o desesperanza. David estaba en el polvo del exilio, pero sabía que Dios podía levantarlo. Esa imagen es poderosa. Hoy, muchas personas caminan con la cabeza baja por vergüenza, ansiedad o tristeza. Y Dios, como un Padre amoroso, nos pone la mano en el mentón y nos dice, levanta tu rostro, hijo mío, no estás solo. Discernir el valor de la fe en medio del caos. La palabra, discernir, significa ver con claridad lo que es verdadero, bueno o necesario en medio de la confusión. David, rodeado por la traición, discernió que su fortaleza no estaba en el ejército, sino en su relación con Dios. Hoy, muchas personas no saben en quién confiar, los gobiernos, los jefes, las redes sociales. Solo a través de la fe y la oración podemos discernir qué es lo esencial. Y lo esencial es confiar en el Dios que nos protege. Comparaciones aplicadas a la vida moderna. Un maestro frente a una clase indisciplinada encuentra calma cuando ora antes de entrar al aula, sabiendo que Dios lo cubre como escudo. Una madre que teme por sus hijos en un barrio peligroso se siente fortalecida al recordar que Dios es su escudo. Un joven que enfrenta burlas por su fe en la universidad puede levantar su cabeza porque sabe que su gloria está en Dios, no en la aprobación de los demás. Un gobernante justo que es criticado por hacer el bien puede seguir adelante, porque Dios levanta su cabeza. Dios actúa aun cuando no lo vemos. Muchos se preguntan, ¿dónde está Dios cuando me atacan? ¿Dónde está cuando me critican, me humillan o me abandonan? La respuesta está en este versículo. Dios no siempre actúa con rayos y truenos. A veces, su escudo es silencioso, pero efectivo. Como una madre que sin decir una palabra abraza a su hijo asustado, así es la protección de Dios. Reflexión espiritual para nuestro tiempo. Hoy más que nunca necesitamos escudos invisibles. Vivimos en una época de ataques mentales, emocionales y espirituales.
Las redes sociales, las noticias falsas, el estrés laboral, la inseguridad, la soledad y el vacío interior nos acorralan como enemigos silenciosos. Pero Dios sigue siendo escudo, gloria y restaurador. La Iglesia también tiene este papel, levantar la cabeza de los que se sienten hundidos. Cada misa, cada confesión, cada consejo espiritual es un acto donde Dios se presenta como escudo. Y tú también puedes ser escudo para otros. Un buen vecino, un jefe justo, un hijo que escucha a sus padres, un político honesto, todos reflejan esa protección divina. Palabras nuevas para aprender y vivir. Discernir, como ya explicamos, es clave para la vida cristiana. Pero también podemos aprender otras palabras que se esconden en este salmo. Escudo, protección activa y envolvente. Gloria, valor espiritual otorgado por Dios, no por el mundo. Levantar, restaurar la dignidad de quien ha caído. Conclusión. Este versículo es un faro en medio de la tormenta. Es un llamado a confiar, a no rendirse, a recordar que Dios nos cubre, nos honra y nos restaura. Aunque los enemigos se multipliquen, aunque la traición venga de la propia familia, como a David, Dios sigue siendo el escudo firme. A ti que estás leyendo o escuchando, no bajes tu cabeza. Dios la levantará. No pongas tu esperanza en el reconocimiento humano. Dios es tu gloria. Y no temas. Dios es tu escudo. Oración final. Señor Dios Todopoderoso, escudo de mi vida, gloria de mi corazón, levanta hoy mi cabeza. En medio de tantas voces que me acusan o me desprecian, tú me recuerdas quién soy, tu Hijo amado. Protégeme del mal visible y del invisible, fortaléceme en mi caminar, enséñame a discernir tu voluntad y a confiar cada día más en ti. Que pueda ser escudo para otros, reflejo de tu amor. Amén. Tema 5. La oración que despierta la fortaleza, clamar al Señor en la adversidad. Versículos clave. Tan pronto como llamo al Señor, me responde desde su monte santo. Salmo 3:4. Levántate, Señor, sálvame, oh Dios mío. Salmo 3:7. En la vida, hay momentos en que sentimos una angustia profunda, una sensación de estar atrapados, sin salida, acosados por problemas que parecen demasiado grandes para nosotros. Este es el contexto que David vivió en el Salmo 3, huía de la rebelión de su propio hijo Absalón, rodeado de enemigos que querían acabar con su vida y con su reinado. Sin embargo, en medio de ese dolor y miedo, David nos muestra un camino, la oración confiada que no espera, sino que clama a Dios con fe y certeza de ser escuchado. El poder de llamar a Dios con fe. David no se queda en el silencio ni en la desesperación. Él llama al Señor y sabe que Él responde desde su monte santo. Esta imagen es impactante porque nos recuerda que Dios no está distante, frío o indiferente, Dios está atento, vigilante, y responde con poder y prontitud a quienes le buscan. En nuestra vida diaria, podemos estar enfrentando problemas que nos abruman, problemas económicos, enfermedades, conflictos familiares, injusticias en el trabajo o ataques emocionales. En esos momentos, la tentación puede ser cerrar el corazón o sentir que Dios no escucha. Pero el ejemplo de David nos invita a lo contrario, a levantar la voz en oración, con valentía, con esperanza y con fe. ¿Cómo es esa oración que despierta fortaleza? Una oración que verdaderamente mueve el corazón de Dios es una oración que nace desde la sinceridad y la urgencia. No es una simple repetición mecánica de palabras, sino un grito profundo que reconoce la dependencia absoluta de Dios. David no dice, si quieres, sálvame, sino, levántate, Señor, sálvame, oh Dios mío. Es una petición firme, apasionada, llena de confianza. Esto puede aplicarse a cualquier persona, un padre que llora por sus hijos perdidos en malos caminos, una madre que sufre por una enfermedad incurable, un joven que lucha contra la depresión, un profesional que enfrenta injusticias laborales. La oración ferviente no solo pide ayuda,
sino que activa una transformación interna, un despertar de fortaleza en el alma. El Monte Santo, la presencia cercana y poderosa de Dios. El Salmo menciona que Dios responde desde su Monte Santo. En la Biblia, el Monte Santo es símbolo de la presencia de Dios, un lugar donde la santidad y el poder divino se manifiestan. Esta referencia nos enseña que nuestra oración es recibida por un Dios santo y poderoso, capaz de intervenir en cualquier circunstancia. Aunque parezca que Dios está lejano o que nuestra súplica se pierde en el vacío, Él siempre está atento, y su respuesta no demora. El Monte Santo también puede interpretarse como nuestro lugar interior de paz y comunión con Dios, donde podemos encontrar refugio para el alma y claridad para el espíritu. Oración que genera valentía para enfrentar al enemigo. David clama a Dios para que golpee en la cara a mis enemigos y a los malvados les rompas los dientes, versículo 7. Este lenguaje fuerte refleja que la oración verdadera no es pasiva. Orar con fe despierta la valentía para enfrentar al enemigo, sea este visible o invisible. En nuestra vida, enemigos pueden ser muchas cosas: la tentación, el miedo, la tristeza, la injusticia, la traición o incluso la soledad. La oración firme es un arma poderosa que Dios usa para protegernos y darnos la fuerza para resistir y vencer. Discernir el momento de clamar y confiar. Discernir es una palabra clave para entender cuándo y cómo debemos llamar a Dios con esta confianza absoluta. Discernir significa ver con claridad lo que es justo y verdadero. A veces, en medio del sufrimiento, confundimos nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Pero discernir la voz de Dios nos ayuda a pedir con fe y aceptar su tiempo y modo de actuar. Por ejemplo, un maestro que se enfrenta a la injusticia en su escuela, un gobernante que recibe críticas por decisiones difíciles o un obrero que lucha por sus derechos deben aprender a discernir cuándo es tiempo de actuar, cuándo es tiempo de orar y cuándo es tiempo de confiar. Esta sabiduría viene del Espíritu Santo y fortalece el corazón para no desfallecer. Aplicaciones prácticas para la vida cotidiana. Un padre o madre que se siente agobiado por los problemas familiares puede encontrar en esta oración la fuerza para no rendirse y seguir luchando por la unidad y la paz del hogar. Un profesional que sufre acoso laboral puede clamar a Dios con valentía para pedir justicia y serenidad interior. Un joven enfrentado a decisiones difíciles puede recurrir a la oración para pedir dirección y fortaleza. Un maestro que se siente solo en su vocación puede confiar en que Dios responde desde su Monte Santo y lo levanta cada día para cumplir su misión. El efecto transformador de la oración. No solo cambia la realidad externa, sino que transforma el interior. La oración que clama despierta la esperanza, fortalece el ánimo y nos conecta con el poder de Dios. No es un acto pasivo, sino una acción llena de vida y confianza que moviliza al Espíritu Santo para actuar en nuestras circunstancias. La comunidad como soporte en la oración. David también nos enseña que la oración puede y debe ser comunitaria. El Salmo termina pidiendo la bendición de Dios para tu pueblo. La oración en grupo fortalece, anima y une. Padres, hijos, vecinos, amigos, profesionales, todos pueden unirse en oración para levantar el escudo de la fe en momentos difíciles. Conclusión. Llamar a Dios con fe no es un acto aislado sino un hábito espiritual que nos conecta con su poder y su amor. En la oración firme, Dios responde desde su Monte Santo y nos levanta en medio de las dificultades. No hay problema tan grande que pueda silenciar la voz que clama al Señor. Que esta enseñanza nos inspire a orar sin miedo, a levantar nuestra voz con valentía y a esperar confiados la respuesta de Dios en nuestras vidas. Oración final. Señor Dios, en ti pongo mi confianza. Cuando las sombras me rodean y siento que no puedo más, escucho tu voz que me invita a llamar con fe. Respóndeme desde tu Monte Santo, fortalece mi corazón y levanta mi espíritu. Hazme valiente para enfrentar a mis enemigos visibles e invisibles y dame la paz que solo tú puedes dar. Que mi oración sea un acto de fe que transforme mi vida y la de quienes me rodean. Amén.
Tema 6. Rodeado pero no temeroso, valentía en medio de la amenaza. Versículo base. No le temo al pueblo que me rodea, que por todas partes me amenaza. Salmo 3:6. En medio de la vida diaria, todos enfrentamos situaciones en las que sentimos que estamos rodeados por fuerzas que buscan destruirnos. Puede ser una opinión mayoritaria que nos critica, un entorno laboral hostil, vecinos que planifican nuestra caída, médicos que anuncian diagnósticos graves, las cifras de la economía que nos amedrentan, redes sociales que difunden rumores falsos o incluso peleas familiares donde todo se vuelven en nuestra contra. En esos momentos se despierta el temor. ¿Cómo resistir cuando todo apunta a nuestro fracaso? David, huyendo de Absalón y rodeado por un pueblo que lo amenazaba, nos muestra una fe inquebrantable. Él no se basa en su fuerza, ni en su influencia, sino en su certeza de que Dios está con él. Aprender a discernir la fuente del miedo y a asirnos a la promesa divina nos permite caminar con valentía aun cuando el caos se cierne alrededor. Discernir, palabra clave, implica ver con claridad lo que proviene de Dios y lo que nace del desaliento. Muchos miedos son semillas que brotan en nuestra mente, temor al que dirán, miedo a equivocarnos, pánico a perder lo que hemos construido. Estos miedos se disfrazan de razones justificadas cuando en realidad buscan paralizarnos. El creyente aprende a detenerse, a respirar y a recordar que su verdadera seguridad no está en su entorno, sino en el Dios que lo sostiene. David lo comprendió, no le temía al pueblo, porque sabía que el Señor era su fuerza. Imagina a un maestro que entra cada día a un aula donde sus alumnos conspiran contra él, donde las directivas de la escuela intentan silenciar su voz. Podría sentirse acorralado, humillado y desanimado. Sin embargo, si confía en que Dios lo acompaña, puede alzar la mirada y enseñar con integridad, sin permitir que el temor controle sus palabras. Su valentía nace de la certeza de que su misión viene de lo alto, no de las opiniones terrenales. Piensa en un padre de familia que lucha por su hijo con adicciones. La sociedad, las autoridades y hasta la propia familia pueden acusarlo de no saber educar. El temor a fracasar lo acecha. Pero si discierne y comprende que Dios no abandona ni desprecia a un padre que busca el bien de sus hijos, hallará la fuerza para persistir en la justicia y el amor. Esa valentía silenciosa transforma el hogar y alimenta la esperanza. El versículo señala también la amenaza, por todas partes. Esto nos recuerda que el miedo suele sentirnos cercados. El profesional que enfrenta recortes de personal, la enferma que afronta un diagnóstico preocupante, el gobernante justo que sufre calumnias partidistas, el joven acosado en su comunidad, todos viven la persecución desde diferentes frentes. Pero la fe de David nos enseña que el verdadero campo de batalla no es externo, sino interno. Vence quien controla sus pensamientos, quien decide no dejarse arrastrar por la ansiedad. La experiencia de los primeros cristianos ilustra este principio. Nerón persiguió a los creyentes, los apedreó, quemó y encarceló. Sin embargo, muchos caminaban sin temor, porque su confianza estaba en Cristo resucitado. Esa valentía, lejos de nacer del valor humano, brotaba de la convicción de que la muerte había sido vencida. Así podemos nosotros, no temer a ninguna muerte simbólica en nuestra carrera, en nuestro hogar o en nuestra reputación. Dios es más fuerte que cualquier acusación. En la vida profesional, discernir la voz de Dios implica identificar cuando el miedo viene del ego herido y cuando proviene de un llamado divino a la prudencia. Un obrero que lucha por condiciones justas puede confundir temor verdadero, el peligro real de represalias, con temor paralizante, la voz interior que repite, no lo intentes, vas a fracasar. La oración de David nos motiva a orar por valentía, no por imprudencia, pedirle a Dios que nos dé el coraje de defender la verdad y proteger la dignidad de todos. El versículo 6 prepara el terreno para el clamor poderoso del versículo 7, levántate, Señor, sálvame, oh Dios mío. Primero reconocemos la amenaza, luego preguntamos, ¿confío en mi fuerza o en la de Dios? La valentía cristiana no es ausencia de miedo,
sino caminar con miedo y fe al mismo tiempo. Decir, no le temo al pueblo, no es negar la dificultad, sino afirmar la presencia de Dios en medio de ella. Esta verdad aplicada a la educación es sorprendente. Un maestro que ve a sus alumnos desmotivados y rebeldes podría ceder ante la desesperanza. Pero quien confía en Dios y ora por su clase, descubre estrategias de enseñanza inspiradas, fortaleza para no abandonar y un amor que vence el desdén. Así levanta su cabeza, consciente de que la verdadera autoridad viene de Dios, no del temor a ser reemplazado. Para los gobernantes, enfrentar decisiones impopulares requiere valentía que no nace de la popularidad, sino de la responsabilidad ante Dios y la justicia. Un alcalde que combate la corrupción puede ser señalado por sus enemigos políticos, aun así, si no le teme al pueblo que lo rodea, es decir, a la presión social o las encuestas, podrá gobernar con integridad, sabiendo que su escudo es divino. El miedo también puede derribarnos en el ámbito familiar. Padres que temen educar con firmeza son padres que permiten errores. Pero si no temen al pueblo de las voces rebeldes de sus hijos y confían en la guía de Dios, pueden corregir con amor y sabiduría. La valentía en el hogar sana y restaura relaciones. Discernir cuando callar también es valentía. A veces el temor a ofender nos lleva a callar la verdad. El creyente valiente discierne la oportunidad de hablar con caridad y verdad. Como Pablo que, encarcelado, no se calló el Evangelio, aunque su vida estuviera en riesgo. Esa valentía propició el crecimiento de la Iglesia. Practica hoy este versículo, identifica una situación que te rodea y te amenaza. Escríbela. Luego di en voz alta, no le temo al pueblo que me rodea, porque Dios está conmigo. Hazlo con convicción. Repite hasta que el temor ceda. Esa práctica de fe es un ejercicio de valentía espiritual. Cuando nos sentimos rodeados, la soledad aumenta el miedo. La comunidad de fe es vital. Compartir nuestras batallas con hermanos, orar juntos, recibir consejo espiritual, refresca el ánimo. David sabía que no estaba solo aunque todo el pueblo lo opusiera, su comunión con Dios le bastaba. Pero también modeló la fe que luego inspiró a generaciones. Para concluir, entendamos que el miedo es un mensajero. Nos alerta de un peligro, pero no debe gobernarnos. La valentía cristiana asume el peligro y sigue adelante bajo la protección de Dios. Así se cumple la promesa del Salmo, no temer al pueblo que rodea significa caminar seguros, incluso cuando la mayoría parezca estar en contra. Oración final. Señor, tú conoces las amenazas que me rodean. Enfrento críticas, presiones, injusticias y miedos que a veces me paralizan. Hoy decido no temer al pueblo que me rodea, porque tu presencia me fortalece. Ayúdame a discernir tu voz en medio del caos, a actuar con justicia y a hablar con caridad. Dame valentía para defender la verdad y la dignidad de todos. Que mi fe sea un escudo más fuerte que cualquier ataque y que yo refleje tu fortaleza ante quienes me observan. Amén. Tema 7. La justicia que libera, romper los dientes del mal. Versículo base. Tú golpeas en la cara a mis enemigos y a los malvados les rompes los dientes. Salmo 3:7. En la mentalidad bíblica, romper los dientes del enemigo simboliza derrotar radicalmente la fuerza destructiva del mal. No se trata de un acto de violencia gratuita, sino de la reivindicación de la verdad y la dignidad frente a la opresión. David, sintiéndose perseguido por injusticias de todo tipo, clama a Dios para que intervenga con justicia a su favor, no por su propio poder sino por el poder divino. En la vida moderna, vivimos bajo presiones legales, sociales, mediáticas o emocionales que buscan devorarnos, denuncias infundadas, rumores maliciosos, competencia desleal, manipulaciones en redes sociales, opresión económica o laboral. El creyente debe discernir cuándo es el mal lo que habla y cuándo es Dios quien defiende su causa. Discernir implica entender que la reacción de Dios no se basa en la venganza, sino en restaurar el orden y proteger a los inocentes.
Cuando David pide a Dios que golpee en la cara de sus enemigos, está invocando la intervención sanadora del Dios de la historia, que expulsa el pecado, la injusticia y la opresión. Esa misma fuerza puede obrar hoy en situaciones cotidianas: un trabajador acosado que ve caer las acusaciones falsas, un estudiante a quien difunden mentiras y después se restituye su buen nombre, una familia cuyo patrimonio es amenazado por corrupción y luego recupera su dignidad. Aplicado a padres de familia, romper los dientes del mal significa no permitir que las mentiras o la corrupción devoren a los hijos. Cuando un niño sufre acoso escolar o presencia violencia de género en casa, los padres claman al Señor para que restituya la paz y la seguridad del hogar. La justicia divina puede obrar a través de la intervención de autoridades honestas, la conciencia de los agresores o una sanación interior en la víctima. Para profesionistas y gobernantes, la justicia que libera exige integridad. Un médico que descubre negligencia en su hospital puede orar para que la verdad salga a la luz y los responsables sean confrontados. Un juez o fiscal honesto puede sentir la presión de grupos corruptos. Al confiar en Dios, su tarea de romper el mal se convierte en un servicio a la comunidad. En el ámbito comunitario, romper los dientes del mal puede traducirse en denunciar estructuras de injusticia, defender a los vulnerables, luchar contra el abuso de poder. El creyente no es pasivo. Usa medios legales, expresa la verdad con caridad, instruye con sabiduría. Cuando la voz de Dios acompaña cada palabra, el mal pierde su fuerza. Discernir la voz de Dios frente al clamor de venganza es esencial. Dios no nos llama a devolver golpe por golpe, sino a someter toda injusticia a su juicio. Esto significa orar para que la verdad se revele y la reconciliación sea posible. Cuando el mal se resiste, Dios puede romper sus dientes simbólicamente, destruyendo las armas de la mentira. El rumor se disipa, la calumnia cae, la arma de la difamación se quiebra. Ejemplo moderno: un periodista honesto expone corrupción política. El poder corrupto busca desacreditarlo con mentiras y ataques personales. El periodista ora para que Dios revele la verdad y proteja su reputación. Con el tiempo, las investigaciones prueban la culpabilidad de los corruptos, las mentiras caen y la justicia prevalece. Así actúa el escudo y la espada de Dios para quienes confían en Él. La palabra, discernir, aquí nos reta a no confundir ira con justicia. La ira humana puede generar más mal. La justicia de Dios, en cambio, libera y restituye. Quien ora pidiendo romper los dientes del mal debe hacerlo con un corazón reconciliador, dispuesto también a perdonar al enemigo vencido. En la vida familiar, cuando un hijo adopta conductas autodestructivas, adicciones, violencia o engaños, pedir a Dios que rompa los dientes de esas conductas implica clamar por sanidad, iluminación interior y voluntad de cambiar. No es castigo cruel, sino restauración de la salud integral del hijo. En la escuela, un maestro que enfrenta plagio masivo de sus alumnos puede orar para que caiga el engaño y florezca el deseo de aprender con honestidad. Romper los dientes del mal es revelar el valor de la verdad y el esfuerzo sincero. Para reflexionar, identifica una situación donde el mal parezca invencible: un rumor, una injusticia, una trampa financiera. Escribe brevemente lo que te ocurre. Luego ora: Señor, rompe los dientes del mal que me rodea. Defiende mi causa con tu verdad. Libera a los que han sido oprimidos y sana las heridas de los inocentes. Repite esta oración con convicción, sabiendo que Dios escucha y actúa. La justicia divina no siempre llega al instante. A veces se manifiesta en cambios de corazón, en conciencias que despiertan, en circunstancias externas que se tornan favorables. Mantener la fe en la justicia de Dios es un acto de valentía. Oración final. Señor justo y poderoso, tú conoces las mentiras y trampas que me acechan. A ti encomiendo mi causa. Te pido que rompas los dientes del mal, que destruyas las armas de la calumnia, la corrupción y la opresión. Que tu justicia salga a la luz como el sol en la mañana y que toda injusticia sea expuesta.
Haz que la verdad restituya a los inocentes y que mi vida refleje tu poder liberador. Dame también un corazón dispuesto a perdonar y a buscar la reconciliación cuando sea posible. Amén. Tema 8. La salvación viene del Señor. Depender del rescate divino. Versículo base. La salvación viene del Señor, que tu bendición venga sobre tu pueblo. Salmo 3:8. En toda la historia de la humanidad la gran cuestión ha sido cómo escapar de las crisis, del pecado, de la muerte y del dolor. Culturas y filosofías han propuesto caminos propios, religiones han ofrecido rituales y sacrificios, líderes han sugerido leyes y códigos morales. Sin embargo, David, inspirado por el Espíritu, resume toda esperanza en una sola verdad: la salvación no nace de hombres ni de estrategias humanas, la salvación nace del Señor. Cuando él proclama, la salvación viene del Señor, está reconociendo que, por más esfuerzo, inteligencia o influencia que tenga, sin la intervención directa y soberana de Dios su condición sigue siendo precaria. En la vida moderna seguimos tentados a buscar soluciones humanas: el dinero que nos libre de la pobreza, el estatus que nos libre del desprecio, la medicina que nos libre de la enfermedad, la fama que nos libre de la soledad, la ley que nos libre de la injusticia. Nada de esto está mal en sí mismo, pero si ponemos nuestra esperanza última en ello nos quedamos huérfanos cuando esas ayudas fallan. La verdadera salvación es un rescate divino que abarca lo moral, lo emocional, lo físico y lo eterno. Un padre de familia que busca solo estabilidad económica para dar seguridad a sus hijos corre el riesgo de sentirse derrotado ante la pérdida del empleo o la crisis financiera. Sin embargo, si reconoce que la salvación viene del Señor, sabrá orar pidiendo provisión con corazón humilde, confiando en que Dios suplirá necesidades y sanará heridas emocionales que ningún salario puede cubrir. Una madre que ansía la sanidad de su hijo enfermo y pone toda su esperanza únicamente en tratamientos médicos puede caer en desesperación si estos no funcionan. Pero si descubre que la salvación viene del Señor, entenderá que Dios puede obrar milagros, inspirar a los médicos o consolar su espíritu, incluso en medio de la incertidumbre. Un joven agobiado por deudas de estudios o por la presión social de sobresalir puede sentir que el sistema lo oprime. Buscar la salvación en el propio mérito o en la técnica de estudio es importante, pero si no reconoce que la salvación viene del Señor, vivirá bajo ansiedad permanente. Al contrario, confiará en Dios, estudiará con responsabilidad y orará para que el Señor le muestre el camino y le conceda paz interior. Discernir esta verdad requiere humildad, aceptar que la sabiduría humana es limitada y que la experiencia de Dios trasciende toda lógica. Discernir también significa saber cuándo es momento de actuar usando los medios disponibles y cuándo es momento de esperar pacientemente la intervención divina. No es tomar una actitud pasiva, sino una actitud de fe activa. Hacemos lo que podemos con excelencia y al mismo tiempo declaramos que el resultado final está en manos de Dios. El versículo añade, que tu bendición venga sobre tu pueblo. David no habla solo por sí mismo, sino en representación de toda la comunidad. Comprendió que la salvación de cada uno repercute en la salvación de todos. En familias donde un miembro se vuelve a Dios, la bendición familiar crece; en escuelas donde un maestro vive esta verdad, las generaciones de alumnos reciben una enseñanza con propósito; en gobiernos donde un líder reconoce que la salvación viene del Señor, las leyes se orientan al bien común y no a intereses egoístas. La bendición de Dios no es un privilegio para unos cuantos, sino un caudal que se extiende cuando una sola vida se rinde al Señor. En el ámbito profesional, aquel médico, ingeniero, profesor o agricultor que vive convencido de que la salvación viene del Señor actúa con integridad, da lo mejor de sí y ora por sus colegas y clientes. No trabaja para acumular riquezas o prestigio, sino para servir y reflejar la gracia de Dios. Esa conducta atrae la bendición sobre su entorno. En la política, un gobernante que reconoce a Dios como fuente última de salvación gobernará con justicia, buscará el bien de su pueblo, y pedirá bendición no para sí mismo, sino para toda la sociedad. Cuando líderes de diferentes áreas adoptan esta perspectiva, su influencia transforma sistemas y estructuras.
Salvación, en hebreo también connota liberación, preservación y restauración. No se refiere solo al perdón de pecados o al rescate escatológico, incluye la sanidad emocional, la reconciliación de relaciones rotas, la restauración de la dignidad y la provisión de las necesidades diarias. Por eso David enlaza salvación con bendición, el Dios que rescata también prospera de manera integral a quien confía en él. Para aplicar este versículo en la vida cotidiana, el creyente puede hacer este ejercicio. Al despertar, antes de ocuparse de sus tareas, pronuncia en voz alta, la salvación viene del Señor. Luego enumera mentalmente o en papel al menos 3 áreas de su vida donde necesita rescate: salud, relaciones, finanzas, proyectos, etc., y ora pidiendo la intervención de Dios en cada una. Este hábito de comenzar el día reconociendo la soberanía divina fortalece la mente y el espíritu para enfrentar cualquier desafío. Asimismo, es vital compartir esta verdad con otros, contar testimonios de cómo Dios ha intervenido, liderar pequeñas reuniones familiares o de amigos donde se ore juntos y se declare que la salvación viene del Señor, y predicar con el ejemplo una vida de dependencia total de Él. La historia de la Iglesia está llena de personajes que vivieron esta experiencia, de San Agustín entregando su vida al Señor en medio de su confusión hasta Teresa de Calcuta sirviendo a los pobres con fe inquebrantable. Cada uno descubrió que sin Dios no hay salvación duradera. También podemos reflexionar sobre las palabras del apóstol Pablo: si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31, esa es la consecuencia de entender que la salvación viene del Señor, ninguna adversidad puede derrotar a quien tiene al Creador de su lado. Ahora detente un momento y discernir tu necesidad más profunda. Reconoce que ninguna estrategia humana la resolverá completamente. Luego clama: Señor, tú eres mi salvación. Sin ti no puedo nada. Ven y actúa en mi vida. Haz esto con fe, sabiendo que Dios responde desde su trono. Por último, ora conmigo: Señor Dios, tú eres la fuente de toda salvación. No confío en mi fortaleza ni en mis recursos, confío en tu poder. Restaura lo que está herido, libera lo que está oprimido, sana lo que está enfermo y provee lo que necesito. Que tu bendición venga sobre mi familia, mi comunidad y mi pueblo. Que la experiencia de tu rescate alcance a otros a través de mi vida. Te agradezco porque tu salvación ha sido revelada en Jesucristo y porque continúas actuando hoy. Amén. Tema 9. Cuando la bendición alcanza al pueblo. Vivir el fruto de la salvación. Versículo base. La salvación viene del Señor, que tu bendición venga sobre tu pueblo. Salmo 3:8. En este noveno tema profundizamos en la segunda parte del versículo: que tu bendición venga sobre tu pueblo. David, tras reconocer que la salvación es un regalo divino que no depende de sus méritos, eleva su mirada más allá de sí mismo y ora por toda la comunidad. La bendición de Dios, al igual que la salvación, no es un bien privado, se hace visible cuando cada vida transformada irradia esperanza, justicia y paz a su alrededor. La dinámica bíblica de la bendición se basa en 3 pilares: rescate, restauración y multiplicación. Primero, Dios rescata a la persona de su angustia, luego, la restaura interiormente para vivir en plenitud, finalmente, esa plenitud se expande al entorno. Cuando una familia reconoce que Dios ha sido su Salvador, se convierte en hogar de acogida y oración. Cuando un maestro que ha experimentado la liberación enseña con entrega, inspira vocaciones y construye generaciones de líderes íntegros. Cuando un gobernante recibe la bendición de Dios, sus leyes promueven el bien común, el respeto a la dignidad humana y la defensa de los más vulnerables. Para discernir cómo se manifiesta hoy esa bendición comunitaria, consideremos varios ejemplos. En una comunidad vecinal marcada por la violencia, hermanos y hermanas que oran juntos y actúan con compasión logran reducir la delincuencia y fortalecer el tejido social. En una empresa donde los trabajadores han vivido condiciones injustas, un grupo de creyentes que pide la bendición de Dios provoca cambios en la cultura laboral, surge la honestidad, aumenta la solidaridad y mejora el ambiente de trabajo.
En una escuela donde reinan el desinterés y la apatía, un docente que ora por sus alumnos siembra la semilla del entusiasmo, pronto el aula se llena de curiosidad, participación y compañerismo. En un hospital donde reina el agotamiento, un equipo de enfermería que busca la bendición para sus pacientes descubre recursos de ternura y entrega que humanizan la atención y confortan el dolor. Discernir la bendición del Señor implica aprender a leer sus señales, una reconciliación inesperada, una puerta laboral que se abre, un hijo que decide volver al hogar, un proyecto que prospera, un corazón herido que sana. No siempre serán milagros espectaculares, a menudo se manifiestan en pequeños gestos de amor y reconciliación que, acumulados, transforman familias y ciudades. El fruto de la bendición es siempre visible en el carácter, paciencia en la prueba, generosidad en la prosperidad, justicia en la toma de decisiones, alegría en medio de la adversidad. Cuando cada creyente lleva esos frutos, el pueblo al que ora David se convierte en testimonio vivo de la salvación de Dios. Para aplicar este noveno tema, haz una lista de 3 grupos a los que formamos parte: familia, trabajo, comunidad de fe, vecindario, colegio, grupo de amigos. Ora por cada uno, pidiendo que la bendición del Señor alcance sus necesidades particulares: sanidad, reconciliación, provisión, fortaleza, sabiduría. Busca una forma práctica de ser canal de esa bendición, un mensaje de aliento, un acto de servicio, un gesto de perdón, una donación, un tiempo de escucha. Observa y anota las pequeñas señales de cambio que Dios va sembrando. La bendición que pedimos para tu pueblo no es un deseo vago ni un pensamiento positivo, es un mandato profético. Como creyentes, somos ungidos para proclamar la bendición divina y activarla en cada esfera de nuestras vidas. Oración final. Señor Dios, tú has revelado que la salvación viene de ti y que tu bendición es para tu pueblo. Hoy te pido que extiendas tu favor sobre mi familia, mis amigos, mi trabajo y mi comunidad. Que tu paz inunde los hogares divididos, que tu justicia cure las heridas de la injusticia, que tu provisión cubra las necesidades de los pobres y que tu gozo llene los corazones abatidos. Haznos instrumentos de tu bendición, para que cada vida tocada por tu gracia irradie tu amor y tu verdad. Amén. Tema 10. Vivir el Salmo 3 hoy. Caminar con fe, en la vida cotidiana. Versículo base. La salvación viene del Señor, que tu bendición venga sobre tu pueblo. Salmo 3:8. En este último tema unimos todas las enseñanzas anteriores para aplicar el Salmo 3 en cada aspecto de nuestra existencia. No se trata de estudiar un salmo como si fuera un libro de historia, sino de llevarlo al pulso de cada día, en la familia, el trabajo, la escuela, la política, la comunidad y en lo íntimo del corazón. Vivir el Salmo 3 hoy significa adoptar un estilo de vida marcado por la confianza continua en Dios, el uso del escudo espiritual, la oración ferviente, el coraje ante la persecución, la fe en la justicia divina, el reconocimiento de que la salvación es de Dios y la apertura a ser agentes de bendición. El primer paso para caminar con fe es reconocer honestamente nuestras propias limitaciones y temores. Muchos creen en Dios hasta cierto punto, pero cuando llega la crisis se aferran a sus propias estrategias y olvidan que tú, Señor, eres mi escudo, mi gloria, el que levanta mi cabeza. V3. Por eso es vital comenzar cada día con una breve pausa de silencio para llamar al Señor. Un padre de familia puede hacerlo mientras lleva a sus hijos al colegio, un profesional al prender su computadora, un estudiante antes de entrar al aula, un gobernante al llegar a su despacho. Esa pausa activa el escudo de Dios sobre todo lo que venga. El segundo paso es rechazar las voces que minan la fe. Muchos dicen de mí: ya no tiene salvación en Dios. V2. En la era de las redes sociales, los juicios arbitrarios y las noticias falsas tienen un poder asfixiante. Discernir estas voces implica preguntarse: ¿esta opinión me acerca a Dios o me aleja? Un maestro atribulado por críticas de padres y directivos necesita filtrar todo comentario a través de la palabra de Dios.
Un político rodeado de escándalos debe recordar que su valor no depende de encuestas sino de ser congruente con la justicia. El tercer paso es hacer de la oración un hábito de clamor y gratitud. Tan pronto como llamo al Señor, me responde desde su monte santo, v4. Frente a una urgencia, clama sin titubeos. Frente a lo cotidiano, agradece. Un joven que enfrenta una decisión importante ha de conversar con Dios en lugar de dejarse llevar por la presión de pares. Una madre que afronta un diagnóstico grave ha de convertir su habitación en monte santo cada vez que ora con fe. El cuarto paso es actuar con valentía aun cuando el entorno se vuelva hostil. No le temo al pueblo que me rodea, v6. Esa valentía se entrena en las pequeñas batallas, un obrero que defiende sus derechos con respeto, un vecino que interviene pacíficamente ante una injusticia comunitaria, un profesor que enseña la verdad sin doblez. Cada acto de integridad refuerza el escudo y hace crecer la confianza. El quinto paso es esperar la justicia de Dios sin caer en venganza. Tú golpeas en la cara a mis enemigos y a los malvados les rompes los dientes, v7. Esto no autoriza la violencia personal, sino la entrega de toda injusticia al juicio divino. Cuando un profesional es difamado, responde con hechos y oraciones, confiando en que Dios quebrantará la mentira. Cuando un hijo actúa mal, los padres interceden con oraciones de restauración y dejan el resto en manos de Dios. El sexto paso es proclamar que la salvación viene del Señor, v8, en cada esfera de influencia. Un maestro que lidera un proyecto educativo ora primero por éxito y luego convoca al resto a clamar juntos. Un pastor que inaugura un templo dedica el acto a anunciar que la comunidad depende del rescate divino. Un gobernante que promulga una ley justa reconoce públicamente que su autoridad y su éxito provienen de Dios. El séptimo paso es cultivar la bendición comunitaria. Que tu bendición venga sobre tu pueblo, v8. Esto se traduce en acciones concretas: ayuda al necesitado, escucha al hermano herido, enseña la verdad con humildad, promueve la reconciliación. Cada creyente se convierte en un canal de bendición. Un empresario que genera empleo digno, un vecino que organiza jornadas de limpieza, un estudiante que apoya a sus compañeros en dificultad, todos reflejan la bendición que Dios otorga. El octavo paso es aprender palabras nuevas que refuercen la espiritualidad cotidiana. Discernir, como sabes, es ver con claridad la voluntad de Dios. Otro término valioso es santidad, que habla de vivir separado para Dios en lo ordinario, comer, trabajar, descansar y relacionarse con los demás como ofrenda de alabanza. Practicar la santidad en casa, en la oficina o en la escuela transforma lo común en encuentro con lo divino. El noveno paso es integrar la gratitud permanente. Cada noche, antes de dormir, repasa mentalmente 3 motivos de agradecimiento: un don recibido, una experiencia de protección divina, una relación sanada. Ese ejercicio fortalece la fe y evita el desaliento. Tal como David pasó de la aflicción a la alabanza, nosotros podemos convertir las pruebas en testimonios de la fidelidad de Dios. El décimo y último paso es enseñar a otros a caminar con fe. Comparte con familiares, vecinos y colegas lo que Dios ha hecho en tu vida y cómo el Salmo 3 te ha protegido y fortalecido. Invita a orar juntos, a estudiar el Salmo en grupo y a practicar cada uno de los pasos anteriores. Así la semilla de la palabra de Dios se multiplicará y generaciones enteras aprenderán a usar el escudo invisible, a clamar con fe, a vivir con valentía, a confiar en la justicia divina, a depender del rescate de Dios y a ser canales de bendición. Oración final. Señor amado, gracias por enseñarme a vivir este salmo en mi día a día. Ayúdame a recordar siempre que tú eres mi escudo, mi gloria y mi sustento. Libérame de las voces que me desalientan, fortaléceme en la oración, dame valentía para actuar con justicia, protégeme de la venganza y haz que mi esperanza descanse en tu salvación. Que tu bendición descienda sobre mi familia, mi comunidad y todas las personas a quienes pueda influir. Que mi vida sea testimonio de tu fidelidad y que otros encuentren en mí el reflejo de tu amor. Amén.
Si te ha gustado la enseñanza, no olvides suscribirte, dale like, eso nos ayudaría muchísimo, para seguir adelante, con nuestra misión de Dios. Además, me gusta mucho acompañarte como un amigo fiel. Gracias y que Dios te bendiga.